por el chat de Zoom. Bueno, buenas noches a todos. Vamos hoy a terminar el ciclo de las exposiciones con la Sociedad por Acciones Simplificadas, conocidas como SAS. Ahí ya pueden compartir pantalla, pueden iniciar. Gracias, profe. ¿Listo la ven? Sí, ahí vemos. Ok. No le está dejando allá. Creo que nos tocó de esta manera porque no me la deja. No me la deja, ¿qué? No me la deja ver toda. Bájale para que no se mire las notas, para que le dé más espacio al... Eso. Vale. Listo. Yo creo que comenzamos ahí. Buenas noches a todos. Empezamos pues con esta última exposición de Sociedad por Acciones Simplificadas. El grupo está compuesto por Alex Augusto Lozano, César Augusto Linares, Daniel Andrés Silva, Dayana Melisa, Elkin Ferney, Gina Andrea, Gloria Cristina, Lady Joana, Lina María, Lizeth Yurani, Luz Dari Reyes, Mabel Angélica, William Andrés y Yelixe. Comenzamos con los antecedentes legislativos. La ley 1258. Espérame un segundo. La ley 1258 comienza como una figura societaria innovadora a través de toda esta historia que viene con la sociedad anónima a nivel mundial. La globalización y modernización de las economías del mundo va tomando, digamos, la ley 1258 toma de diferentes legislaciones a nivel mundial para hacer una sola y la innovación de ella como tal es todo lo que trae, de todas las que recoge a nivel mundial para llegar a hacerla de nosotros y eso hace que sea esencial o principal en Colombia para que llegue a ser la globalización y modernización de las economías del mundo. Por ejemplo, tomó es que está lento. Bueno, ok. Tomó de Estados Unidos la responsabilidad limitada, flexibilidad de la sociedad en personas y responsabilidad propia de la sociedad anónima. Está molestando acá el sonido. Perdona, yo lo coloco un poquito arriba. Tengo el... ¿Tienes cerrado el micrófono, Cristina?
Sí, se aseguró acá, disculpa. Los antecedentes legislativos, entonces tenemos como ejemplo Estados Unidos, que estudiaron las características, de ahí tomaron las características de sociedades de responsabilidad limitada y la combinaron con la flexibilidad de la sociedad de personas. Además de esto, pues el beneficio de limitación de responsabilidad propia de la legislación francesa, que en el año de 1994 es la primera que pide normas en materia de sociedades por acción simplificada, fueron modificadas en 1999-2001 y tuvo en cuenta que este tipo de sociedad, a pesar de de su calificativo de simplificada, podría constituirse como con persona natural como jurídica. La legislación británica toma el concepto de libertad contractual en su es propicio para realizar cualquier clase de negocio sin que éste sea factible su inscripción o bolsa. Por parte de la legislación española se toma quizá uno de los aspectos más importantes o relevantes, que es la constitución con único socio y a través de un documento privado, siempre que no haya aportes de capital con bienes inmuebles. De Latinoamérica toma aportes de la legislación chilena, donde aporta los montos mínimos y máximos del capital con relación a las acciones de dividendo fijo. La legislación brasileña toma la regulación en teoría de abuso del derecho y adicional a los elementos jurídicos de las legislaciones extranjeras. En Colombia, el concepto de empresa unipersonal de responsabilidad limitada, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 222 de 1995, el concepto de sociedad unipersonal y sociedad unipersonal, esto hace o permite que las empresas unipersonales tomen un solo, o sea, es la única que puede tomar esta sociedad unipersonal. No lo puede hacer ni la sociedad de comandita simple, ni por acciones, ni anónimas, ni colectivas. Es, digamos que como que la única que nos deja o nos permite cumplir con este requerimiento de pluralidad, perdón. Y de acuerdo a lo que dice el artículo 98 del Código de Comercio, según el decreto 412 de 1971. Cris, vamos a hacer un switcheo. Yeli va a compartir para que le liberes la pantalla, porfa. Yelitze, ya está lista. Bueno, para la siguiente. Sí, ya hablé con Lineros, entonces él ya entra. O sea, ¿dejo de compartir? Sí, va a compartir Yelitze. Buenas noches. Siguiendo con el tema de la sociedad de sociedad SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, lo primero que vamos a revisar es de qué se trata, o qué es, o por qué existe, o de dónde salió esta sociedad. Ya revisamos y ya hemos venido viendo diferentes sociedades, tanto las que son de personas como las que son de capital, y hemos visto los requisitos para constituirla, y los requisitos no son muy amables, son muy complejos, son costosos para los socios y tienen demasiadas reglas y demasiadas normas. Eso lo vimos tanto en las sociedades colectivas como en las encomanditas, tanto simples como por acciones, en las sociedades limitadas, donde tengo ciertas limitaciones de los socios, en las encomanditas tengo unas características específicas de los socios, en la CCA tengo más requisitos todavía, porque está diseñado para grandes compañías, y todas ellas están reguladas tanto por la ley, por el Código de Comercio, como por la ley 222 del 95, donde también se constituyó o se creó un tipo de sociedad que son las unipersonales. Recogido todo esto, lo que hace el legislador es, en el año 2008, crear la ley 1258, básicamente para facilitar y para mitigar todo ese tipo de requisitos para que los empresarios puedan formalizar
sus negocios, la pequeña empresa, las microempresas, puedan hacer la formalización de sus negocios. Llamémoslo la ponencia para esta ley, la sacó el doctor Francisco Reyes Villamizar, que es muy conocedor y es una persona muy representativa en este tipo de derecho societario. Y ya en el año 2008 se crea la ley 1258. Siguiente, por favor, Yelitzi. Hay unas características generales que la diferencian claramente de las otras sociedades que hemos visto. Y la primera es que tiene una estructura organizacional sencilla. Básicamente, la sociedad SAS determina su estructura organizacional por lo que definan los accionistas en el momento de constitución en los estatutos. Entonces, si bien tiene que cumplir unas normas legales y estar dentro de un marco legal, no tiene unos requisitos, una lista de chequeo propia, y el legislador deja a que los accionistas, los constituyentes de la sociedad, sean los que determinen cómo quieren esa estructura. Y básicamente es una estructura sencilla que no tiene tantos requisitos como los anteriores que estábamos viendo las otras sociedades. ¿Qué busca esto? Busca impulsar el emprendimiento, que las personas que tienen un negocio, una microempresa o cualquier tipo de emprendimiento que quieran desarrollar, lo puedan hacer de una manera formal con este tipo de sociedad. Es una sociedad que constituirla no requiere un abogado, no requiere amplio conocimiento. Toda la estructura de creación de las sociedades, que lo vamos a ver a lo largo de la exposición, es muy sencillo de realizar y tiene muchas ayudas en las páginas de las cámaras de comercio, en especial la Cámara de Comercio de Bogotá, que incluso lo permite hacer de manera virtual. Constituir empresas familiares y una flexibilización de los procedimientos que vamos a ver más adelante. Hay un punto muy importante y es la transformación de medianas y grandes empresas. Como veíamos, están las colectivas, en comandita, la limitada, la sociedad anónima, pero llega un momento en el 2008 donde con el nacimiento de la ley 1258, muchas empresas medianas y grandes empresas, al ver los grandes beneficios y las características positivas que tiene este tipo de sociedad, arrancan a hacer transformación, y una transformación muy importante de otros tipos de sociedades más complejos a sociedades tipo SAS. Esa normalización o esa transformación de las sociedades está en el artículo 31 de la ley 1258, que dice: cualquier sociedad podrá transformarse en sociedad por acciones simplificadas con un requisito, que sea antes de su disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios mediante determinación unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas. Y esto se debe, esta decisión se debe registrar o debe constar en el registro mercantil. Entonces, una de las grandes características y beneficios que tiene las sociedades tipo SAS es que cualquiera de las anteriores sociedades que ya vimos se puede transformar en SAS. Por favor, dale siguiente. Otra característica es que veíamos que las otras sociedades que ya revisamos se constituían mediante escritura pública. Las SAS no tienen ese requisito. La SAS se puede hacer mediante un documento privado. Es una sociedad comercial de capital y puede constituirse mediante documento privado simplemente con el registro de dicho documento en la Cámara de Comercio. Lo único que exige es que debe hacerse el registro en la Cámara de Comercio, pues con el documento de los estatutos pertinentes. Como lo hemos visto también en Cámara otras... de Comercio, Cámara de Comercio. Eso, en la Cámara de Comercio. Como lo hemos visto, en el momento de que se constituye la sociedad, una vez usted constituye la sociedad, esta entra a tener una personería jurídica independiente de los accionistas y tiene vida propia e independiente de los socios que lo conforman. Esa es una de las características principales y beneficios de esta sociedad SAS. Otra característica es que se puede establecer un término de duración indefinido, y esto lo encontramos en el capítulo 2 de la ley 1258, en el artículo 5, donde en el numeral 4 de dicho artículo dice que el término de duración, si no se expresa en el acto de constitución, en los estatutos como tal, se entenderá que la sociedad sea constituida por un término indefinido.
Entonces, esta es otra característica que nos muestra la gran flexibilización que tiene el tipo de sociedades SAS. Como las otras sociedades que hemos visto por acciones, tiene un capital máximo autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Una de las grandes características y que favorece mucho a los empresarios que constituyen una SAS es el plazo que se tiene para poder pagar ese capital suscrito. Esto está en el artículo 9 de la ley 1258, que dice: la suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio. Como veíamos en otras sociedades, tenemos unos plazos. Por ejemplo, la sociedad anónima, en el momento que usted la constituye, tiene que pagar. En la sociedad SAS no. La sociedad SAS, usted como accionista o los accionistas se ponen de acuerdo y establecen cómo van a pagar ese capital suscrito. Y tienen un plazo máximo de 2 años para poderlo hacer. En la anónima yo tengo que llegar y pagarlo de una vez en el momento de constitución. En la SAS no lo tengo que hacer de esa manera. Ojo porque eso no es así. Ojo porque eso no es así. La diferencia en ambas hay que hablar de capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que se suscribió y no se pagó al momento de constituirse, en las anónimas 1 año y acá tienen hasta 2 años. Pero en la anónima hay que dar una tercera parte de lo suscrito en el momento de constituirse, y en la SAS igual. Hay que dar una tercera parte, hay que pagar una tercera parte de lo suscrito igualito. La única diferencia es que tienen hasta 2 años y en la anónima 1, pero en ambas hay que dar un capital pagado, o si no, ¿con qué arranca la actividad? O si no, no tienen plata para arrancar. Sí, tiene razón. Aquí está la nota en el artículo 9. Entonces, 2 años máximo para pagar el saldo, llamémoslo así, entonces, del capital suscrito. En la SAS se puede establecer libremente las condiciones en que se realice el pago, que es lo que se acaba de explicar, artículo 9 de la 1258. Y los accionistas o el accionista, porque acá podemos tener, en el momento de constituir una SAS, usted puede hacerlo con un único accionista, o sea, mínimo 1, y el máximo que usted quiera. No tiene un límite como otros tipos de sociedades, como la sociedad limitada. Entonces, tengo un mínimo, un accionista, y el límite no tiene un límite por norma. Los accionistas tienen una autonomía, o tienen plena autonomía de definir los estatutos. Esto está desde el momento en que se constituye la sociedad. La misma sociedad, los accionistas definen cómo quieren que se rijan las normas de su sociedad. Entonces, así como yo puedo llegar a ser un accionista único o puedo tener varios, yo tengo la libertad, y me la da la 1258, en que en los estatutos yo determino la estructura orgánica. Entonces, a diferencia de otros tipos de sociedades, yo no estoy obligado a tener una junta de socios, no estoy obligado a tener una asamblea de accionistas. En el momento en que tengo que tomar decisiones, si soy accionista único, yo asumo como accionista único esas decisiones que en otros tipos de sociedades las hace la... Pero espérate, compa, espérate. En la SAS, igualito hay asamblea de accionistas, así haya accionista único. Que hay una propuesta de que no se exija que si yo soy el accionista único, tenga que reunirme anualmente y dejar la constancia si soy el único. Eso es una propuesta, pero eso todavía no está en firme, ¿sí me entiende? O sea, se supone que así hay un accionista único, debe reunirse como cualquier sociedad. Perfecto. O sea, la idea es que eso suceda, de que si hay un solo accionista, pues ¿para qué reunirse si es una sola persona? Pero eso todavía no está funcionando aquí en Colombia, ¿sí? O sea, eso es como una propuesta a futuro. Quizás ahorita que estamos hablando de reactivación económica por el tema de la pandemia, quizás se retomen este tipo de discusiones y salgan aprobadas, pero hasta el momento tienen la obligación como cualquier sociedad, así sea una sola persona el accionista, ¿ok? Ya. Perfecto. El artículo 17 de la ley 1258 en el parágrafo dice lo que acaba de explicar el profesor. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista,
este podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. ¿Sí? Entonces, está en la norma, está en la ley 1258 y es otra de las características que hemos venido enunciando, que son de los grandes beneficios y ventajas que tiene esta ley de SAS. Los accionistas, en el momento en que estamos hablando de un accionista, los accionistas responden hasta el límite de sus aportes. Este es un tema muy interesante, está en el artículo 1 de la ley 1258 que dice, dice, salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Y cuando vamos y miramos qué dice ese artículo 42 de la misma ley, es cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. Entonces aquí sí tenemos una sociedad por acciones, es una sociedad de capital, pero respecto de la responsabilidad de los accionistas tiene un límite y ese límite es hasta los aportes. No obstante, y como lo acabo de leer, los accionistas no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier naturaleza de la sociedad. Esto lo que hace es proteger al accionista, proteger al inversor de este tipo de sociedades SAS, y esto hace que sea muy atractiva la sociedad por esta responsabilidad limitada. Siguiente, por favor. Esa flexibilidad en la constitución de las compañías SAS también tiene que ver con la revisoría fiscal. Si examinamos el artículo 203 del Código de Comercio, las sociedades tienen obligación de tener este revisor fiscal. Pero esta ley 1258-2008 que rige las SAS en el artículo 28 indica que no es obligatorio. Dice que en caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público y titulado. Cuando una sociedad debe tener revisor fiscal, lo vimos en sesiones anteriores, y es dependiendo los activos brutos del año anterior en 5,000 salarios mínimos o ingresos brutos del año anterior superior a 3,000 salarios mínimos. Entonces, para que nos veamos obligados a tener por ley revisor fiscal en una SAS, tengo que tener activos superiores a 4,500 millones o ingresos brutos del año anterior superior a 2,725 millones. Pero en el momento de constituir la sociedad no tengo que nombrar un revisor fiscal, sino cuando ya cumpla en el ejercicio y desarrollo del objeto social de la sociedad, que yo ya tenga esa obligación legal. Uno de los temas más interesantes de las características que estamos viendo de las SAS es que el objeto social es amplio. Usted puede desarrollar cualquier actividad siempre y cuando sea legal. Entonces, lo normal en la constitución de una compañía SAS, de una sociedad SAS, es que usted establezca y diga cuáles son las actividades que va a desarrollar. Pero si usted no establece unas actividades específicas en la constitución de la sociedad, se entenderá que cualquier actividad lícita. El revisor fiscal, si bien ya vimos que no hay una obligación, sí tiene unos beneficios, y es muy importante cuando usted tiene socios o simplemente usted como accionista único, tener revisor fiscal, porque el revisor fiscal brinda confianza para la inversión, brinda confianza a los accionistas, porque lo que hace es una revisión de los movimientos contables y de los estados financieros de la sociedad y emite un concepto. Entonces, si bien no estamos obligados en las SAS a tener revisor fiscal, es un tema que desde el punto de vista cuidado y prevención empresarial se debería tener ya cuando se cumplan los requisitos pertinentes, o si los socios accionistas en el momento de constituir la sociedad así lo disponen. Siguiente, por favor. Gracias. Gracias, buenas noches. Ahora, respecto a la resolución de conflictos en esta sociedad, básicamente el artículo 40 de la ley 1568 del 2008 nos está mencionando que hay dos opciones para poder resolver estos conflictos. Uno de ellos es básicamente a través de una decisión arbitral y la otra es a través de amigables componedores. Estas dos condiciones dadas para la resolución de conflictos están regidas bajo la ley 1563 del año 2012.
la cual establece esta ley es la que expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y también dicta otras disposiciones. De la misma manera, la Constitución Política de Colombia, a través del artículo 116, determina que los particulares, entre otros también, pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de árbitros habilitados por las partes. El arbitraje como tal en la Ley 1563 está definido en el artículo 1 como el mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Es importante aclarar aquí que las partes defieren a árbitros en la solución de estas controversias. Ellos de una u otra manera, cuando lo pactan de esta forma, pues entra a solucionar o a dirimir las diferencias que se pueden llegar a dar en el marco de la sociedad. Los principios bajo los cuales estos árbitros están regidos son los principios de imparcialidad, de idoneidad, de celeridad, principio de igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. Es importante aclarar que lo que produce este proceso de arbitraje es un laudo arbitral. Ese laudo arbitral es una sentencia como tal que define el arbitraje o el tribunal de arbitraje. Es importante aclarar también que la naturaleza del laudo puede ser de tres formas. Puede ser un laudo dado en derecho, ¿sí? Que esta es básicamente una resolución que resuelve el conflicto entre dos partes y es equivalente a una sentencia. Puede haber también la naturaleza del laudo en equidad, es donde estos árbitros como tal deciden la controversia según lo que ellos como tal pueden llegar a considerar sin necesidad de ninguna o sin fundamentarse en alguna norma jurídica. Y la otra, que es la naturaleza técnica, es donde estos tribunales de una u otra forma lo pueden hacer soportado con conocimientos técnicos especializados que puedan permitir a través del arte, de la ciencia o de los oficios que ellos de una u otra forma desarrollan, aclarar o dar las respectivas soluciones a esa diferencia que se tiene. El artículo 2 de la Ley 1563 define dos clases de arbitraje. Existe el arbitraje ad hoc, que es el que es conducido directamente por árbitros, y existe el arbitraje institucional, que es cuando se administra a través de centros de arbitraje. Cuando las partes como tal, ¿cierto? O durante el desarrollo del conflicto no guardan silencio, ellos de una u otra forma no quieren aclarar sus diferencias, básicamente se lleva de una vez a que esto lo atienda un arbitraje de manera institucional, o sea, a través de un centro de arbitraje. Eso de una u otra forma ya debe quedar definido, y si no está, pues ese es el deber ser, que si no se deja definido en los estatutos, es el deber ser que debe quedar, que la ley ya tiene definido. Ahí existen algunos procesos que son de mayor cuantía, y los procesos que se consideran de mayor cuantía son aquellos que tienen pretensiones patrimoniales que superan los 400 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Cuando esta cuantía o la naturaleza no requiere abogado, ante los jueces ordinarios las partes pueden intervenir directamente en el arbitraje, es decir que es algo de menor cuantía, ellos directamente lo pueden llevar a solucionar. También trabajamos o hablamos de la amigable composición, está también regida por la misma ley 1563, solo que se hace a través del artículo 59. Esta amigable composición también es un mecanismo alternativo de solución para la solución de conflictos, a través de la cual dos o más particulares, un particular con una entidad pública o varias entidades públicas o quien desempeñe sus funciones, de una u otra forma hacen parte permiten la solución de esta amigable composición. Hay unas diferencias, porque diría, yo cuando estuve leyendo el tema entraría uno, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la amigable composición y el arbitraje? Entonces, la amigable composición es un mecanismo autocompositivo, a diferencia del arbitraje, que es heterocompositivo. ¿Qué significa autocompositivo? Que las partes acuden de manera voluntaria. Por eso, de una u otra forma, está regido a través de la amable composición, a diferencia del arbitraje, que se trata de un mecanismo heterocompositivo, que es que estos conflictos se resuelven a través de un tercero ajeno completamente, ¿sí? Y impone como tal una decisión. Otra diferencia está que la amigable composición no ejerce función estatal. Judicial son representantes de las partes que han decidido poner cada uno de ellos para que los represente. El arbitraje sí ejerce una función estatal judicial y ellos son terceros que administran justicias a través de lo que ha definido la Constitución, a través del artículo 116, como lo mencionamos.
La amigable composición es un procedimiento eminentemente contractual. El arbitraje ya es un procedimiento judicial como tal. Entonces, estas son algunas de las diferencias que podemos llegar a encontrar entre lo que consideramos decisión arbitral y la amigable composición. Dale, Yel, el siguiente. En los procesos de disolución o liquidación, aquí el artículo 34 de la ley 1258 determina las siguientes condiciones por la cual se puede dar una disolución a la sociedad. Se puede dar por vencimiento del término previsto, que está definido en los estatutos. Eso es básicamente algo que es común entre los diferentes tipos de sociedades, es decir, si quedan ahí, esos son los criterios que pueden darse para que la sociedad se pueda disolver. También puede ser por imposibilidad de desarrollar las actividades que están previstas en su objeto social, y básicamente es algo muy básico entender que si yo no puedo como sociedad ejercer el objeto social, pues va a ser muy complejo mantenerse. También se puede dar por la iniciación en que haya un trámite en liquidación judicial, por las que están definidas en los mismos estatutos, por voluntad de los accionistas. Puede estar dada por una orden que genere una autoridad competente. Y aquí hay algo que me llamó la atención, realmente me costó un poco entenderlo, pero voy a tratar de transmitir el mensaje de la mejor manera. Dice el último, por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Para mí fue algo confuso entenderlo, pero la ley 2069 del año 2020, en ese artículo 4, trata de dar un poco de orientación sobre lo que es la causal de disolución. Lo que básicamente entiende uno es que cuando una sociedad está en funcionamiento, está en marcha, define unos recursos, determina unos recursos para poder proyectar la ejecución de su objeto social y demás. Cuando esos recursos como tal se han venido reduciendo de tal forma que va a ser imposible poner en marcha o mantener en marcha la sociedad con su objeto social, es lo que nos puede estar llevando a nosotros a que haya un incumplimiento por la hipótesis del negocio en marcha. Algo que mencionaba entre lo que se leyó es que, entre lo que se consultó, perdón, es que antes de este ítem o de este criterio, se hablaba de que hubiese una pérdida, pues, o una reducción del 50% del capital, pero cambia básicamente por este criterio que está acá. En el momento de la liquidación como tal, esta liquidación se puede dar cuando ya se disuelve la sociedad, hay que iniciar el proceso de liquidación, y como tal, básicamente lo puede hacer el liquidador o representante legal o la persona o entidad que designe la asamblea de accionistas. Y esto está definido en el artículo 36. Siguiente. El enervamiento de las causales de disolución. ¿Cómo podemos evitar que la sociedad no se disuelva? Puede ser a través de la adopción de medidas que haya lugar como tal. Esto es importante aclararlo, que para que esto se dé, se requiere que esto se identifique durante los 6 meses siguientes al reconocimiento de esta falta o de esta posible causa de disolución, que sea reconocido como tal por la asamblea de accionistas. Puede incrementar de 6 a 18 meses, ¿cierto? Este tiempo, cuando la causal de disolución haya sido la que mencioné anteriormente, que es la de la puesta en marcha o los recursos que estábamos mencionando. Entonces se puede ampliar cuando esa sea una de las causales. Básicamente es como lo que tenemos aquí frente a lo que es el enervamiento de las causales de disolución. Dale, Yeli. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Pues retomando y dando continuidad a lo que ya han expuesto los compañeros. Entonces, referente a las ventajas y a las desventajas de las SAS, las ventajas pues están muy ligadas a las características que pues ya el compañero César nos explicó. Porque desde su concepción con la SAS se hizo pues un cambio total en el paradigma. Entonces pues el objetivo era pues facilitar el emprendimiento y direccionarse mucho pues a que las sociedades pues fueran como más efectivas, más prácticas, y que de esta manera pues fueran más viables comercialmente, y así pues favorecer como tal este emprendimiento. Entonces por eso pues dentro de las características, las ventajas, pues, primero es el tema, pues, de la simplicidad de los trámites. Entonces, pues, la inscripción de la sociedad se hace por documento privado.
no es necesario pues dar fe pública pues mediante elevación pues del documento a escritura pública, a no ser pues una excepción, que si pues alguno de los socios puso pues un bien inmueble, pues se tiene que hacer todo pues el trámite de la formalidad del inmueble, se tiene que hacer todo pues este trámite de registro de instrumentos públicos, y pues esto tiene un costo adicional, pero pues sería solamente pues en estos casos. Y también pues lo que puede llevar de pronto el tema de la autentificación pues de las hojas ante una notaría. Otra pues ventaja también pues muy importante es que pues el carácter siempre es comercial en la legislación colombiana, y de acuerdo pues a lo que nosotros hemos venido viendo, hay empresas que pues les aplica pues el derecho comercial, y pues también subsidiariamente pues todo lo relacionado con el derecho civil, pero pues en las SAS, en el artículo 3 de la ley 1258, que también pues ya hemos venido explorando, establece que las SAS serán siempre de carácter comercial, independiente pues de su objeto social, lo cual pues suprime pues esa disyuntiva o esa dicotomía pues en el derecho privado. Otra característica, otra ventaja muy importante a la hora pues de seleccionar esta figura es el tema pues de la eliminación de que se exija como mínimo 2 personas, como nosotros pues también hemos visto. Tenemos por ejemplo la sociedad limitada que va pues de 2 a 25, las anónimas que mayor de 5. Entonces, con la constitución pues de las SAS, nosotros pues por ese acto unilateral podemos pues garantizar que funcione y empiece a funcionar, o que esta sociedad pues solamente tenga como tal un accionista, pero también nos da la ventaja que podemos tener un número pues indeterminado como tal de personas. Otra ventaja también muy importante es la limitación pues de la responsabilidad. Entonces, en la SAS se debe consagrar la limitación pues del riesgo de los accionistas al monto del capital aportado. Pero pues hay también una salvedad, y es pues lo previsto en el artículo 42 de la ley 1258, que se refiere pues que ante casos de fraude a la ley, los accionistas pues deberán responder solidariamente ya pues con su patrimonio. Y pues los accionistas no son responsables pues por las obligaciones laborales, tributarias o pues de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. También pues es importante pues tener en cuenta que pues ellos tienen el beneficio pues del velo corporativo, y que pues este velo corporativo pues solamente se levanta pues en casos pues de un acto fraudulento, pero pues este acto fraudulento tiene pues como tal su proceso, debe ser pues probado el dolo pues a través de la Superintendencia de Sociedades. Si no, pues de todas maneras pues se conserva pues esta ventaja. Otra ventaja que también se tiene es pues la autonomía para estipular libremente las normas que más se ajustan al negocio. Entonces, aquí pues también está todo el tema pues que pueden pues, como ya nos comentaba César, estructurar internamente pues su administración, teniendo en cuenta pues que va a haber socios que sean solo capitalistas, pues unos que lleven la administración. Entonces permite como generar pues esa facilidad pues de desempeño. Otra ventaja muy importante es la estructura flexible del capital. Entonces, dentro de esto, pues resaltar que pues la SAS pues se puede constituir sin necesidad pues de pagar ninguna suma de dinero en el momento de constituirla, pero como el profesor decía, pues obviamente tengo que tener pues ya establecido pues el capital suscrito, pero que me da esa gran ventaja, y es que tengo 2 años pues para poder pagarlo. Si bien no hay establecido, no quedó pues claro en la ley 1258 cómo proceder ante aquellos socios que después de transcurrido esos 2 años no paguen el monto
del capital suscrito. Sí, la recomendación es pues remitirse a la forma pues en que funcionan las otras sociedades y pues dejarlo muy estipulado pues en los estatutos, que pues en caso de que uno de los socios pues no cumpla pues con esta obligación, pues que se procederá pues a hacer una reasignación de las acciones y demás. Dentro pues de esta flexibilidad de capital, también pues teniendo en cuenta que pues permite tener accionistas que sean pues solo capitalistas y demás, también se pueden crear diferentes tipos de acciones que sean preferenciales, VIP, tipo A, B y C, entonces esto también es una gran ventaja. También pues favoreciendo toda esta ley, toda esta objetivo del emprendimiento que pues fue como la razón de ser para esta viabilidad comercial. También pues hay una política referente pues a la ley del primer empleo, o que pues genera pues como tal estos beneficios en aquellos pues jóvenes que pues requieren pues empezar un emprendimiento mediante pues la generación de ciertos tipos de descuentos o de preferencias al momento pues de pagar la matrícula mercantil en los 6 primeros años. Bueno, si vamos a las desventajas, que pues no son tan desventajas, sino pues depende también de cómo se vea y pues de la necesidad que tenga el asociado. Entonces, una pues de las desventajas es que pues las acciones y demás valores que emiten las SAS pues no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en la bolsa. Otra pues desventaja es que por su misma flexibilidad en la Constitución y forma pues de administración, las SAS pueden prestarse para que, por ejemplo, personas pues que son inescrupulosas adulteren pues la concepción inicial que se tengan, o que pues se aprovechen de pronto de todas estas ventajas y facilidades y pues realicen pues como tal un mal manejo. Otra desventaja también es que por ejemplo, pues las SAS, al igual que otras figuras societarias, pues pueden acudir a mecanismos de la transformación. Entonces, cuando una sociedad cambia su tipo social y adopta un tipo diferente, entonces si tenemos una fusión, si pues una SAS absorbe con sus activos y pasivos a otra, entonces en ocasiones no hay como facilidad de hacer esta transformación porque pues como ya también nos comentaba César, para que una SAS se pueda transformar, según la norma pues que la rige, debe contar con el voto unánime para pues poder realizar como tal este proceso. Otra desventaja también es que no se puede ocultar que la ley pues colombiana ha sido pues ejecutiva en el tema pues que en la ley 1258 pues está estipulado, por ejemplo, en el artículo 44, que atribuye funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades para resolver algún problema que se presente entre los socios. Por ejemplo, pues las diferencias que ocurren en el día a día pues de los accionistas, pero pues también se dice que en ocasiones pues estos procesos pues pueden ser o poco efectivos o muy demorados. También pues otra de las desventajas es que pues de acuerdo a la ley 3, de acuerdo al artículo 13 de la ley que rige la SAS, los fundadores de la SAS pueden establecer la prohibición de la venta de las acciones a un término de 10 años. Entonces, pues, esto pues resulta pues ser una desventaja porque puede amarrar a una persona más de lo necesario en este tiempo de 10 años para que pues pueda tomar otro tipo de decisiones. Siguiente, Yeli, por favor. Siguiente. Entonces, como ya también pues hemos venido hablando a lo largo pues de esta exposición, la sociedad por acciones simplificadas puede ser pues constituida por una o varias personas que pueden ser naturales o jurídicas mediante un contrato o acto unilateral que conste por documento privado, o pues de igual manera, si se quiere pues escritura pública se puede hacer, el cual pues debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio, según el artículo 5 y 6
de la ley 1258 del 2008. Siguiente, Yeli. Otra, pues también de las ventajas es que nosotros a hoy ya podemos hacer todo nuestro proceso a través pues, de medios de internet, a través de medio web. Entonces, previo a la radicación del trámite de constitución, es necesario que pues los pasos que ya hemos visto y que pues cada uno exploró con la explicación que nos hizo pues el profesor, y es que nosotros pues primero tenemos que consultar el nombre pues en la página del RUE, el nombre que nosotros queremos pues manejar como la razón social de nuestra SAS. Debemos pues consultar la actividad económica en nuestra página, en la página web, en el link pues de la Cámara de Comercio. También pues es importante que si queremos manejar pues una marca y que esté pues relacionado con la razón social, entonces también que realicemos pues estas consultas con todo lo que tiene pues que ver con marcas en la página pues de la superintendencia. También es importante hacer la consulta previa de uso de suelo en la oficina pues de planeación distrital, que también es algo que se puede hacer pues ahora de manera virtual. Siguiente, Yeli. Como paso pues siguiente, entonces se debe pues ingresar al portal pues de la entidad y acceder pues a los servicios registrales de constitución virtual de la SAS a través de la opción trámites y consultas. Entonces se hace clic en el link de constitución virtual de la SAS, se leen pues todo lo que son los términos y las condiciones, y en caso pues de estar de acuerdo se hace clic en iniciar. El solicitante pues valida su identificación, hace clic en todo lo que tiene que ver pues con crear una nueva solicitud, hace pues la solicitud, el diligenciamiento del pre-RUT, que pues también hicimos el ejercicio con pues el número de teléfono relacionado en este formulario. El sistema pues verificará que corresponda con el pre-RUT validado y de ser el caso, el solicitante podrá hacer clic y aceptar y confirmar. Entonces, los pasos son sencillos, se pueden hacer virtual, como le decía César, no requiere de un abogado, entonces esto facilita pues aún más, y es también pues una ventaja muy grande a la hora pues de hacer, de constituir pues una SAT. Siguiente, Yeli. Entonces también pues adicionalmente pues se debe diligenciar cada uno de los formularios exigidos, el formulario de matricular el establecimiento de comercio, que pues es opcional. El sistema realiza pues la liquidación del valor a cancelar por la constitución de la sociedad y la eventual matrícula de un establecimiento de comercio. Esto pues también están ya las tablas preestablecidas para que pues fácilmente se pueda pues realizar la consulta y el pago. El solicitante envía las notificaciones a los accionistas con el fin de que se lleve a cabo la revisión de los formularios, de los estatutos. El solicitante pues efectúa como tal el pago, que puede también ser electrónico a través de PSE, y la Cámara de Comercio, en este caso pues si es de Bogotá o pues de donde sea, notificará que pues el trámite ha culminado de manera exitosa. Siguiente, Yeli. Buenas noches, compañeros. Voy a hacer más o menos una orientación de cuáles son los documentos que se deben presentar cuando se vaya a realizar la constitución de la SAS. Algo que debemos tener en cuenta es que pues inicialmente están los estatutos, ¿sí? Algo que es supremamente importante porque es aquí donde se va a definir como tal el objeto social de la empresa, para qué nos vamos, o sea, cuál es el fin como tal de la empresa, ¿sí? Cuál es, qué se espera con esta constitución de la empresa, porque pues desde ahí parte el punto de vista que también uno dice a qué sector voy a ofrecer también mis servicios, a grandes empresas, a pequeñas empresas, y asimismo se toman bastantes decisiones, lo que son, por ejemplo, con cuánto capital voy a constituir mi empresa y el enfoque que voy a tener. Uno de esos es el formulario único empresarial, que es el RUES, como le acaba de decir mi compañera.
la tecnología ahora ha facilitado tanto que virtualmente las cámaras de comercio nos facilitan el poder descargar estos formularios. Aparte de eso, hay algo supremamente importante y es que también ellos mismos nos ayudan en la parte de los mismos modelos de los estatutos, ¿sí? Y dan una orientación bastante amplia y pues anteriormente la constitución de una SA se podría estar demorando mientras que entraba el proceso de que se revisaran los estatutos, podría estar tardando alrededor de unos 15 días, pero ahora es un poco más rápido el proceso. Después de iniciar el proceso de diligenciar ese formato del RUES, que es lo que nos va a indicar a nosotros, bueno, hablamos como tal también del, primero la constitución, los estatutos, ¿no? Estos estatutos nos van a señalar muchísimas cosas. El objeto social, algo supremamente importante que tenemos y que hemos resaltado es que la SAS tiene y es que en su objeto social es muy limitado, lo que le permite a los socios o a los accionistas tener una amplia autonomía contractual, ¿sí? Adicional de eso, pues establecer el tema de sus aportes. Aquí pues es muy importante porque se pautan como esas condiciones en que la empresa, la constitución de la empresa se va a dar, qué cosas son permitidas, el representante legal cuáles van a ser como tal sus responsabilidades, porque pues todo va a depender de lo que hablen como tal los socios. Pasamos, después de tener ese documento, se dirige uno a la Cámara de Comercio, lo puede hacer de forma presencial. Si no es presencial, también la Cámara de Comercio está dando una opción que también es muy virtual, ¿sí? En la parte virtual usted puede enviar sus estatutos y ellos hacen las respectivas revisiones, ¿sí? Este formulario como tal nos trae ciertas características que son lo que nos va a permitir esa identificación de la empresa como tal, donde vamos a tener que suscribir nuestro capital, vamos a tener que hablar de su razón social, vamos a tener, por ejemplo, a tener que notificar lo que es la dirección, vamos a sacar como tal las algo principal que son nuestras actividades. Estas actividades se pueden conseguir, la misma Cámara de Comercio nos permite unas listas donde esos códigos, por ejemplo, si alguien quiere dedicarse al tema del agro, a la parte comercial, a la parte de servicios, ellos establecen de una forma muy determinada y muy ordenada también dónde se pueden ubicar y qué códigos aplican. Aparte de eso, la misma DIAN también permite, cuando de pronto no encuentran, la misma DIAN también permite que se pueda verificar estas actividades. De ahí se parte pues como tal, se suscribe el capital con que la empresa va a iniciar, ¿sí? Aparte de eso, se finaliza, se firma. Lo ideal es que se firme se debe firmar por el representante legal cuando es la conformación, por ejemplo, son de varios socios, entonces es el representante legal quien debe firmar. Debe adjuntarse los documentos pues, de los accionistas. Después de hacer todo este proceso, la Cámara de Comercio también nos da unos valores, ya eso está especificado y cada año estos valores se modifican, ¿sí? Entonces, de acuerdo al capital que se suscriba, asimismo nosotros nos vamos a dirigir y entonces ellos revisan en sus tablas y van a mirar cuál va a ser el monto a pagar por esa suscripción que tenemos. Algo importante es que la misma Cámara de Comercio, y esto es algo que nos ha facilitado, es la creación del PRERUT, ¿sí? Anteriormente pues le tocaba a uno suscribirse y pasar a la DIAN a hacer el proceso de solicitar el RUT. Ahora no, la DIAN la Cámara de Comercio lo facilita y está en línea con la misma DIAN.
Pero pues no podemos olvidar que aparte de ese proceso con la DIAN, vienen otras más responsabilidades que no se pueden desconocer, y es que a la DIAN sí hay que presentarse, porque ahorita con todo el tema de normatividad que se ha presentado, ahora entonces empiezan las obligaciones tributarias que tienen que especificarse, y como tal el tema de facturación electrónica. Algo que también debemos tener en cuenta cuando se está haciendo el proceso de la creación en la Cámara de Comercio, es que también debemos dirigirnos a la alcaldía, ¿sí? Porque también tenemos una obligación, que es de pagar un impuesto de industria y comercio, ¿sí? Entonces, eso también, la misma alcaldía como tal, cuando se está haciendo la inscripción, le va dando a uno como, le dice, bueno, ya usted finalizó su proceso, recuerde que tiene que hacer su inscripción también en la alcaldía, porque también hay que presentar unos impuestos. Así como esos impuestos, depende también de las actividades que se vayan que vaya a realizar como tal la empresa. Por ejemplo, si son temas de salud, de ahí nacen otros tipos de responsabilidades, donde los empresarios tienen que pues dirigirse a sacar como tal sus licencias, sus permisos para tener el funcionamiento, pero la Cámara de Comercio siempre lo va como informando, y le va prestando a uno ese apoyo de información. La siguiente. Pues prácticamente acá lo que les he venido comentando, que debemos tener, el nombre, nombre como tal, el documento de identidad, el domicilio de los accionistas, la razón social, la duración. Una ventaja que tenemos cuando se escoge este tipo de sociedades, que es la duración puede ser ilimitada, ¿sí? O sea, esta actividad la podemos dejar ilimitada. Debemos especificar cuál es el capital autorizado. Recordemos que los capitales autorizados de las empresas es como si nosotros tuviésemos una casa, y sí, miráramos como la parte del techo de una casa, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Sí? El capital suscrito es lo que los socios se comprometen a pagar de ese capital autorizado. Y el capital pagado es ese capital que efectivamente aportamos o pagamos inicialmente, ¿sí? Para la conformación del capital se debe tener en cuenta la clase, el número, el valor nominal de las acciones, ¿sí? El capital se pagará en los plazos establecidos que se pauten en los estatutos. También dentro de esto, pues tenemos que nombrar cómo va a ser este tema de la administración, las facultades que se van a tener, los nombramientos, y como tal las cláusulas que siempre llevan normalmente los contratos. La siguiente. Listo, entonces pues aquí yo les traigo como un ejemplo la parte de, me regalas por favor los estatutos. En los estatutos, entonces pues no, te paras en los estatutos, porfis. Allá.
Cris, ¿no pudiste? Yo la veo en la pantalla compartida. ¿No la ves? No, Cris, no, como tal no. Están los links para abrir como tal los estatutos. Debe ser que cuando le diste clic te abrió Cristina en otra página y es la que tienes que compartir. No, no me está dejando compartir acá. Ahí, ¿la ves? Darle a la carpetica, clic. Es que ya le dije y yo estoy viendo los estatutos, pero ustedes no. Y se supone está compartiendo. Porque tienes que abrir en tu equipo, Sí, tienes que abrir el documento que estás compartiendo y luego le das compartir. sí lo tengo acá. Bueno, espérame, yo lo hago de otra manera acá. Listo. Bueno, pues este prácticamente es como parte del trabajo que realicé de la creación como tal de la SAS, que pues tiene como nombre pues Soluciones Jurídicas Administrativas Girón SAS. Pues en este caso soy única accionista, ¿sí? Mi aporte como tal fue 100%. Si podemos verificar, Cris, vas bajando. Se habla como tal de la razón social, qué nombre va a llevar, cuál va a ser su objeto social, ¿sí? Ahí en donde va el objeto social, pues yo hablo de que también dentro de lo que tengo como asesorías administrativas, financieras, jurídicas, contables, tributarias, también hablo de que esta actividad debe ser lícita, que no vaya en contra de la ley y pues lo otro es que sea, es ilimitada también. El domicilio como tal de la sociedad, las reglas sobre el capital, pues en este caso mi aporte, mi capital fue de 20 millones de pesos. Mi participación es pues de 100% porque pues soy única accionista. Valores, mis acciones fueron suscritas son 500 acciones con un valor cada acción de 40.000 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, cómo fue el proceso de mi aporte? Entonces, el proceso de mi aporte fue 12 millones de pesos en efectivo. Aparte de eso, los otros aportes los hice pues con equipos de oficina como computadores y como muebles de oficina. ¿Sí? Baja, Cris. Entonces, de ahí el hecho de que la sociedad sea una sociedad con un solo accionista, no quiere decir que yo vaya de pronto a decir, no, a mí no me corresponde como tal, que no pueda nombrar un representante legal o una persona que yo le dé como ese poder para que me represente, ¿sí? Entonces, se puede hacer, ¿sí? Pero también se deben dejar dentro de esta constitución lo que la ley permite para los estatutos, lo de las asambleas, como tal los derechos que hay, ¿sí? Si quieres ve bajando, Cristina. Ve bajando, Cris, tranquila. Entonces, las responsabilidades que tengo como tal, como accionista, baja, Cris. Entonces es más o menos como para que ustedes más o menos miren el trabajo. Por ejemplo, en este caso, yo nombré baja, Cris, por favor. Nombré como tal mi representante, ¿sí? Baja, Cris, por favor. Hay que dejar que cuando se hace esta aceptación de ese representante, lo ideal como tal es que este representante deje como por escrito, que también como esa constancia de que acepta como tal este cargo y esta responsabilidad en una empresa. Listo, Cris. Pues este es como un ejemplo de lo que yo realicé. Listo, Cris.
Por ejemplo, aquí hablo de que no voy a necesitar del revisor fiscal, que no lo tomo como tal. Si lo llegase a tomar, pues también dejo establecido cuáles serían las funciones de ese revisor fiscal. Listo. Cris, si quieres salimos y vamos por favor a los otros formatos. ¿Lo estás viendo? No. No, Cris, no se ve. Hacerlas detrás. Ahí ves la pantalla del PowerPoint de la presentación. Sí, la de la presentación sí. Sí, no lo está dejando ir. Listo. Déjame, yo lo miro desde acá. Toca abrirlo desde acá. El pre-root, ¿cierto? Ah, no, mentiras. Espérate. ¿Cuál es el que sigue? ¿Lo estás viendo? No, tampoco lo estoy dejando ver. No lo estoy dejando ver. Bueno, pues prácticamente el ejercicio que queríamos con esto era pues, mira, los formatos como tal que pues también trabajamos en clase. En el caso de que aquí es una matrícula, debemos recordar que siempre que vayamos a hacer todos los años, debemos hacer una renovación antes del 31 de marzo de cada año. Entonces, pues el mismo formato es tan amplio que nos dice a nosotros qué queremos hacer, si es una renovación. Entonces ahí lo solucionamos, lo vamos señalando, las direcciones, mis actividades, mi activo con él como tal. Y pues esto es lo que se debe tener en cuenta en la creación. Listo, Cristina. Sí, localización. Así. Este formato es el que también la Cámara de Comercio nos facilita, que es el de localización de usuarios. Es algo muy básico de diligenciar. Aquí nos habla de la razón social, pues en este caso no hay número de matrícula. Nos pide como tal el teléfono, ¿sí? El correo, son datos muy básicos, y el nombre de la persona que es de la persona encargada como tal el cargo. Listo, Cristina, por favor. Deje y vuelva y otra vez. Pues este formato, el día que estuve en la Cámara de Comercio, el asesor que me atendió me decía que en el caso de que se creen las sociedades, las SAS, y que haya un solo accionista, normalmente se debe diligenciar este formato. Y este formato lo que nos dice, si podemos observar, dice que se suscribe que en mi condición de accionista único, persona natural, en el cumplimiento de lo previsto en los artículos 30 de la ley 222 de 1995, prácticamente lo que dice es que yo voy a ser responsable como tal, como único accionista de las actividades como tal de la empresa. ¿Sí? Que lo que les comentaba ahorita, como también el tema de que también pues se debe dejar como por la constancia de que también seré yo quien tomaría como tal, sería el representante legal de la sociedad.
Dale, Cris, por favor. Bueno, pues previo a esto, nos queda también el formulario como tal, el de registro de libros, que es el que debemos también diligenciar, que también se puede de forma virtual, también lo podemos hacer de forma presencial, y es el libro de actas como tal y el libro de registro de accionistas. ¿Sí? De ahí pues pasamos a hacer como tal la misma Cámara de Comercio, ya con la información que tenemos, pues Cris, el pre-RUT se finaliza con el proceso del pre-RUT, que ahí también nos va a especificar las actividades, van a quedar como tal las actividades, la actividad principal y las otras actividades que yo haya dejado en mis estatutos, y la clasificación que tienen, y estas van también para la DIAN. En este pre-RUT pues también nos sirve porque va también el tema de la responsabilidad tributaria que vamos a tener nosotros en el momento de la constitución de la empresa. Responsabilidades como impuesto de IVA, como impuesto de retenciones, y si somos responsables de presentar información exógena, y todo y los demás impuestos que como tal ya eso es un proceso con la DIAN que nos corresponde como según la actividad, lo que se vaya a realizar. Yo finalizo acá. No sé si tengan alguna duda, compañeros. Gina, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Sandrita, dime. Bueno, tú dices que puede constituirse con un solo socio, ¿sí? Pero pues digamos, bueno, tú eres la creadora de la sociedad como una única socia y con su único capital. Pero resulta que en el camino tú quieres incluir más socios, otros socios. ¿Cómo se incluyen y cómo hace uno para que se aumente ese capital? O cómo, sí, ¿cómo se haría? Pues normalmente uno hace el proceso ante Cámara de Comercio, ¿sí? Y se hace la solicitud. Si por ejemplo, digamos que puede No, llegar, no es así. no, Se profe. hace una reforma estatutaria. El hecho de que sea un accionista único, persona natural, no significa que la sociedad es la persona. La sociedad es un ente ficticio, artículo 633 del Código Civil, diferente a quienes la conforman. Entonces, si está un accionista único y luego va a ingresar otra persona, se hace una cesión, ¿sí? Y en caso de que esa cesión implique que haya una reforma en digamos, en cuanto a la representación legal, sí, o cosas así, se hace la inscripción en la Cámara de Comercio del acta. Pero si no es así, pues simplemente se hace como un acto privado de la sociedad dentro de los libros. No hay que informar a la Cámara porque aquí hay un velo corporativo. Aquí no va a aparecer en el certificado, no va a aparecer quiénes son los socios. No importa si en el certificado, si la sociedad se llama Girón Abogados Asociados SAS, ¿sí? Y Gina Girón es la única accionista. Tú sacas un certificado de Girón Abogados Asociados SAS y no te va a aparecer quiénes son los accionistas. Te va a aparecer quién es el representante legal. Entonces, si Gina Girón le vende de las 100 acciones que tiene, le vende 50 a Sebastián Castaño, eso es algo interno de la sociedad. Al menos que Gina le diga a Sebastián, bueno, Sebastián, te voy a vender 50 acciones y entonces va a aparecer usted como el representante legal. Entonces ahí esa acta donde se está designando a Sebastián como representante legal nuevo es el que se llevaría a la Cámara, pero es solo para que en la Cámara quede la modificación del representante legal. No es que hay que informarle a la Cámara que Gina de las 100 acciones que tenía le vendió 50 a Sebastián. No, porque eso es algo interno, hay que registrarlo en la Cámara. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón un momentico, o sea, eso queda registrado es en el libro del acta como tal de la sociedad.
Libro de acta no, libro de registro de accionistas. Ah, libro de registro. Ok. Así sucede para las sociedades en comandita por acciones, en cuanto a los comanditarios, para las sociedades anónimas y para las SAS. Son actuaciones que quedan solo en el interior de la sociedad. Eso no queda en la Cámara. Ok, Doctor, una pregunta, pues lo digo porque hace poco lo vi con una empresa, ¿sí? Ellos para hacer la modificación como tal, para ampliar el objeto social de la empresa, Pero eso es diferente a los socios, en ¿no? una cámara, en la Cámara de Comercio de Villavicencio, estos empresarios tuvieron que asistir como tal a la Cámara de Comercio y hacer la ampliación. Pero me estás hablando de algo diferente, porque acá la pregunta de la compañera fue que si tú ibas a vender, tú lo hiciste única accionista y después ibas a vender parte del capital o a emitir más acciones, que si eso se llevaba a la Cámara. La respuesta es no. Si tú vas a hacer una modificación a tu objeto social, ahí sí hay que llevar la reforma estatutaria, porque Ay, estás qué pena. modificando el objeto, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Sí, de pronto Y fue que le después, entendí mal, sí. Listo, profe. Sí, gracias. ¿ya terminaron o sigue algo más? No, ya vamos a terminar aquí, doctor. Básicamente queremos mostrar aquí un ejercicio que se hizo con el equipo. El doctor nos manifestaba que la SAS es una de esas sociedades que más predominan de una u otra forma en la constitución societaria en el país. Y pues tratamos de ubicar entre todos información y pues aquí se obtuvo algunos datos estadísticos del Registro Único Empresarial y de Confecámaras, donde evidentemente notamos en la gráfica de la izquierda superior cómo desde diciembre del 2008, que es cuando nace la ley que hemos estado mencionando, la 1258, empieza un incremento durante los siguientes meses del año 2009. Básicamente llegamos a tener cerca de 11.000 empresas o sociedades SAS constituidas. Entre el 2010 y el 2009 y el 2012 tuvimos un incremento bastante importante y observemos cómo hacia el año 2018 la predominancia en la constitución de esta sociedad fue bastante alta. De hecho, observamos cómo en el primer año no solamente se constituyeron nuevas SAS, sino que pasaron de otras sociedades, de sociedades limitadas, se convirtieron a SAS. Cerca del 60% de las sociedades que habían en su momento se convirtieron a SAS. Aquí en la torta hay una distribución importante frente a cómo están constituidas estas SAS frente al tamaño de la empresa. La microempresa es una de las que, bueno, es la que más conformación tiene con la modalidad de SAS. La que menos es la grande empresa, pues de una u otra forma, pues a medida que los tamaños van creciendo, seguramente van haciendo particular cada una de las sociedades o la manera como se conforman estas sociedades. Aquí frente a la gráfica de la derecha superior, vemos la Cámara de Comercio de Bogotá entrega una información importante en el cual entre el año 2016 al 2017 hubo una reducción bastante, digamos que no tan relevante, pero sí se fue marcada, de cerca de 3.000 empresas que dejaron de constituirse como tal, pero observamos cómo hacia el primer trimestre del año 2019 encontramos un crecimiento bastante importante. Ya en el primer semestre del 2020, y básicamente lo resaltamos aquí, pues la pandemia afectó bastante. Muchas de las empresas dejaron de iniciar sus procesos en esta etapa, pues por lo que ya todos conocemos, pero hay algo que resaltar. Ya hacia el primer trimestre del año 2021, la conformación de estas sociedades nuevamente retumba y hace que se empiece a ver como una muy buena oportunidad para iniciar sociedades. Siguiente, Jelly. Con esto, doctor, cerramos diciendo que efectivamente el impacto que ha generado esta ley con el nacimiento fue bastante importante, lo cual es de resaltar que no es la única sociedad o tipo de sociedad que se da en el país.
siguen constituyéndose nuevas empresas con las sociedades que hemos estado hablando, obviamente con menor proporción, pero continúan también en el desarrollo de la Constitución. Agradecemos a todos este espacio, doctor. Quedamos pues ya a disponibilidad de lo que usted considere pertinente. Esta es la bibliografía de donde se obtuvo la información que se presentó durante la jornada. Muchas gracias. Ok. Bueno, preguntas, dudas. ¿Quedó todo claro? Bueno, el día martes iniciamos el examen final, el cual es oral. Ok, a las 8 en punto nos vemos entonces el día martes. Espero que este fin de semana estudien porque el examen es oral. Profe, una pregunta. Este examen del martes va todo o tiene lo que son las sociedades? Todo lo que hemos visto durante el módulo. Profesor, ¿incluye las exposiciones? Sí, claro. ¿Y es por orden de lista o levantan la mano? Todavía no sé cómo voy a llamar, en qué orden. Todos se deben conectar a la clase normal y ahí voy llamando uno por uno. ¿Vale? ¿Y cuántas preguntas son para cada uno? Medio 3. Gracias, doctor. Dime, Aguilar. Gracias, doctor. Sí, digamos que pues todas las preguntas son importantes para todos, pero básicamente, doctor, usted va tomando a cada uno de nosotros las 3 preguntas de una vez. Ese es como el ejercicio que quise. Yo llamo, por ejemplo, Elkin Aguilar. Hago Sí, el señor. examen de Elkin Aguilar. Le digo, Elkin, tus notas son primera nota, segunda nota y tercera nota, chao pescado. Y se desconecta Aguilar. Entonces, no, el parcial, digo básicamente. Del examen. Del examen. Del examen del martes. Y entra todo lo que vimos durante el módulo. Después sigo, por ejemplo, con Jessica Pacheco. Le hago las 3 preguntas de Jessica, le digo las notas de Jessica y chao, se va desconectando y van quedando los que voy llamando para presentar el examen. Los que no alcanzaron a pasar el martes quedan para el miércoles. De acuerdo. ¿Y no hay posibilidad que lo haga escrito? No. Yo dije desde el primer día que era oral. ¿Por qué no quieres oral? Profesor, buenas noches. El abogado que no le gusta hablar, grave. Y ahorita con la oralidad. No es por eso, no es porque no me guste hablar, sino porque, o sea, que le dé de pronto miedo. Por escrito le queda a uno más tiempo para pensar. No. Hay que acostumbrarse a que en las audiencias, cuando uno participa, hay que ir preparado para presentar un recurso, para ahí improvisar en el momento. ¿Sí? Ahora, lo que me interesa es que tengan claros los conceptos. Si ustedes miran las preguntas de todos los foros, si miran lo que siempre he recalcado de todos los tipos de sociedades, sí, yo sé que de pronto en las exposiciones hablaron lo que yo dije y otras cosas más, pues céntrense en lo que mencioné en cada tipo de sociedad que era lo relevante, ¿sí? Profesor, una pregunta. Dime. Es referente a lo de las sociedades. Digamos que si hay una sociedad que ya está constituida, no sé, hace 10 años, por decir algo, y ya pues no se está utilizando, aunque tiene sus renovaciones año tras año. Mientras esté registrado. ¿Esa empresa se puede vender o no? Claro, digamos, venderla te refieres a vender la participación de las acciones y claro. No, o sea, no, digamos que vender la empresa como tal. Venderla te refieres al... para que... Venderla te refieres al registro. Empresa, ¿O qué? ¿Señor? O sea, venderla te refieres al registro, porque es que sí. La sociedad es un ente abstracto, ¿sí? Es algo abstracto que no es palpable a los sentidos. Entonces, cuando hablamos de vender, no es como tú coger y vender una bicicleta, o vender un computador, o vender un celular, que le entregaste el producto y recibiste la plata y chao pescado. Acá sí estamos hablando de vender la empresa como tal, es los socios que venden su participación, la empresa sigue siendo la misma, entonces los socios son Darío y Sandra, le vendieron a Cristina y a Sebastián. La sociedad sigue siendo la misma, pero ahora los socios son Cristina y Sebastián. La empresa sigue siendo la misma en la cámara. ¿Ok?
O sea, Sí, no eso es lo que tengo hay claro. O que, sea, sí, no es como que hay vender que el ir a registro, por vender decir. nada, porque es algo interno de la sociedad. La Cámara simplemente lo que hace es registrar los actos que dice el artículo 28 del Código de Comercio, que son los que deben quedar en el registro mercantil. Simplemente una actuación registral, pero no de todo lo que haga la sociedad. Como yo mencionaba A hace un lo que rato, voy es cuando que, una sociedad de capital, comandita por acciones, anónima o SAS, hace una venta de acciones, eso es algo interno, del fuero interno de la sociedad, eso no hay que llevarlo a la Cámara. Eso es algo de los socios, de la sociedad únicamente. Y la sociedad sigue siendo la misma en la Cámara de Comercio y ante todas las personas. Que cambiaron los socios, eso es algo de adentro que le compete solo a la sociedad, no al resto. Ahora, si hablamos de una sociedad colectiva, si hablamos de una sociedad limitada, una sociedad en comandita simple, es diferente. ¿Por qué? Porque en estas tres sociedades, los socios son, digamos, los que se identifican la sociedad, porque son los que están ejerciendo la representación, son los que están administrando la sociedad y porque ellos aparecen en la Cámara de Comercio como los socios. Entonces, si es una sociedad limitada, suponiendo, y los socios fueran Darío y Sandra, al venderle sus cuotas a Cristina y a Sebastián, hay que llevar eso a la Cámara para que quede registrado que ahora los socios no son Darío y Sandra, sino Cristina y Sebastián. Pero eso es porque son la sociedad limitada o la sociedad colectiva o la encomandita simple. ¿Ok? Entonces ahí tendrías que diferenciarlo de que para todas no va a ser exactamente lo mismo. Por eso se diferencian en las de sociedades de personas, que son estas tres, y las de capital. En las de capital no hay que llevar eso a la Cámara de Comercio. Bueno, lo que pasa es que, bueno, mi pregunta iba enfocada es que igual la antigüedad de la empresa tiene mucho peso, digamos, ante los bancos. Es que la ¿Sí? empresa es Porque si, una digamos, persona diferente a los socios y de pronto tú estás confundiendo, estás revolviendo el queso con las tajadas. ¿Por qué? Porque tú me estás dando a entender, o yo te estoy entendiendo que tú hablas de que Cristina va y se matricula como persona natural, como comerciante, y pone el establecimiento Hamburguesas del Corral. Entonces, si Cristina vende el establecimiento Hamburguesas del Corral, ahí la persona que llega a comprarle el establecimiento se tiene que registrar y se hace la cesión del establecimiento, y ahora el establecimiento no va a aparecer que es de Cristina, sino de la otra persona. Pero eso cuando es una persona natural. El establecimiento no tiene personería como tal. El establecimiento puede ser propiedad de una persona natural o de una persona jurídica. Entonces, si estamos hablando de una sociedad, o sea, persona jurídica, la sociedad como persona jurídica es diferente a quienes la conforman. Pero si la persona natural, que es una sola, vende el establecimiento, ahí sí va a quedar la anotación, porque al venderlo puede cancelar su registro mercantil y ese establecimiento le hace la cesión a la otra persona. Pero es diferente el manejo como persona natural. Hablar de sociedad, en la sociedad es algo abstracto, es algo diferente a quienes la conforman. No podemos revolver como si fuera lo mismo. Así hablemos de una SAS con accionista único, donde Cristina Ramos es la única accionista de Ramos Abogados Asociados SAS, pero Ramos Abogados Asociados SAS es diferente a Cristina Ramos. Son dos personas diferentes. Así Cristina Ramos sea la accionista única de Ramos Abogados Asociados SAS. Entonces, si después Cristina le vende sus acciones en esa SAS, se las vende a Sebastián Castaño, la sociedad Ramos Abogados Asociados SAS va a seguir siendo la misma. ¿Sí me hago entender? O sea, el concepto de sociedades de la persona jurídica es diferente a las naturales. ¿Sí te quedó? no, mi pregunta va enfocada es a una sociedad jurídica, a Por una eso. SAS, por ejemplo. Es Pero que vuelvo entonces ahí sí, donde me lo voy. aclaró. Vuelvo ahí donde voy. Cuando hablo de sociedad, no lo confundas o no lo pongas como sinónimo de persona natural. Son dos cosas diferentes. Y la pregunta va enfocada a como si fueran lo mismo. Y es lo que estoy aclarando, que no es lo mismo. Porque la persona jurídica, si te vas al 633 del Código Civil, es alguien diferente
a quienes integran. Es un ente abstracto. Sí, es diferente. Entonces tú no puedes decir, es que la persona jurídica o la sociedad se vendió. No, la sociedad sigue siendo la misma. La sociedad no se vende. Los socios son los que venden la participación que tienen en la sociedad, pero la sociedad como tal sigue siendo la misma. Desde el día que la registran, que nace, hasta el día que la liquidan, sigue siendo la misma. Así durante todos esos años de existencia pasen diferentes socios donde el uno le vende al otro, después el otro le vende al otro, pero la sociedad sigue siendo la misma. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Es como la república, ¿sí? El presidente dura 4 años. La República de Colombia va a seguir siendo la misma, el Ejecutivo va a seguir siendo el mismo, independientemente que cada 4 años cambie el inquilino, que quien esté ejerciendo las funciones como presidente. Pero va a seguir, la institución sigue siendo la misma, así sucede con la sociedad. Es la misma. Si los que están al principio después vendieron, la sociedad sigue siendo la misma, hasta el día que se liquida, o sea, hasta el día que se muere. Sí, esa parte se la entiendo, profesor, pero lo que yo quiero saber es, digamos, yo qué debo tener en cuenta, porque bueno, sí, está la sociedad y eso lo entiendo, que la persona jurídica es una y bueno, la sociedad es otra. Son No, es lo dos. mismo. Sociedad o persona jurídica son sinónimos. Las personas naturales. Persona natural, perdón, persona natural. Y entonces si voy bueno, me van a vender unas acciones de la empresa X, ¿yo qué debo tener en cuenta? Que de pronto la empresa tenga algún embargo o tenga, no sé, ¿qué debo tener en cuenta para poder, digamos, comprar unas acciones de una empresa, por ejemplo? Mirar que efectivamente esté registrada en la Cámara de Comercio, que esté al día y mirar la parte contable, más que todo. Porque es que cuando llega un embargo, te va a aparecer el embargo en el certificado de la Cámara de Comercio. Entonces, al mirar el certificado, te va a aparecer cómo está la persona jurídica, la sociedad como tal. Si hay un embargo contra los socios, el embargo contra el socio es algo interno de la sociedad, que eso no se lleva en la Cámara. Entonces, ahí más que la parte jurídica, lo más importante es la parte contable, los estados financieros. Que no te digan que la sociedad tiene en el papel 100 millones, pero tú vas a ver la realidad y la realidad dice que está en pérdidas, que no tienes 100, sino que tiene mucho menos, se bajó a 60 el capital. Esa, o sea, más que todo es la parte contable lo que debe tenerse en cuenta. La parte jurídica sería... Esa información la tiene la sociedad. ¿Dónde se verifica? Pues con la sociedad, con los socios, eso no lo tiene la Cámara. O sea, lo que quiero de pronto quitarles del imaginario es que la Cámara no es ninguna autoridad. O sea, la Cámara no es un juez, la Cámara no sanciona a la sociedad, no sanciona al comerciante, que es lo que de pronto veo como que está ahí en el fondo en la pregunta. La Cámara simplemente lo que hace es un acto registral. Es como cuando uno va y compra un vehículo. ¿Qué hace la autoridad de tránsito? Simplemente registra quién es el propietario, no más. Y si llegó un embargo, ya, pare de contar. No va a certificar el estado del vehículo, si el vehículo está al día en los impuestos del respectivo municipio, nada de eso. Entonces acá la Cámara de Comercio es exactamente igual. Entonces, la clave va a ser más la parte contable, pero la parte contable es algo del fuero interno, ¿sí? De la sociedad. O en caso tal, verificar con los estados financieros. ¿Quién hace los estados financieros? El contador de la sociedad. O en su defecto, pues si la persona duda de la veracidad de lo que le están diciendo los socios, lo que está diciendo el contador, pues contrata una auditoría para que le revise si es cierto lo que están diciéndole a nivel interno. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Pero la Cámara no va a certificar nada de eso. O sea, la Cámara lo único que certifica es si existe, quién es el representante legal, que registraron tales actuaciones, tales documentos que dicen tal cosa, o modificaron el objeto, modificaron el representante legal, ese tipo de cosas. O sea, solamente los registros, actos registrales nomás. Es lo que hace la Cámara. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, señor, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el martes. Feliz fin de semana. Gracias, Bueno, profe. doctor. Gracias, profe.